En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y queremos darte gracias, Señor, por este día, por esta tarde, Dios, Señor, donde una vez más, Dios, Señor, tú estás hablando en nuestros corazones, donde una vez más nos permites, Dios, poder reunirnos y escuchar tu palabra, Dios, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Háblanos, aumenta nuestra fe, Padre. Dios, establécenos, Señor amado, conforme tu propósito, conforme tu plan y conforme la visión del ministerio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, queremos darte gracias. Ato y sujeto todo espíritu, Dios, Señor, que se quiera mover en los aires. Padre, ato y sujeto todo espíritu, Dios, Señor amado, que se quiera mover a través de la transmisión y el audio, Dios, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Ato mi espíritu, Padre, alineo mi espíritu al tuyo, Dios, Señor amado, y que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Dios, guiándonos, Dios, conforme lo que tú hoy has soltado para nuestras vidas, Señor. Queremos darte gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirte una palabra de parte de Dios donde se encuentra en el libro de Santiago. Pero tranquilo, no te asustes, no vamos a hablar sobre la lengua, Santiago 3 no vamos a hablar. Quiero soltarte una palabra donde Dios estuvo hablando hace unos días en mi corazón, donde Dios me tuvo 3 días y medio en la cama sin poder levantarme y donde Dios habló mucho a mi corazón, donde el Espíritu Santo de Dios también trató mucho con mi vida. Y una de las palabras en las que Dios me dio fue Santiago capítulo 1, versículo 6, que dice así la palabra de Dios. Para aquellos que no lo encuentran, se encuentra después de Hebreo y antes de Primera de Pedro. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe. Lo voy a volver a repetir. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí la palabra de Dios. Dios estuvo hablando a mi corazón, estuvo meditando, pero hay algo que me sorprendió, donde la palabra de Dios que menciona y exhorta a la iglesia, no te dice Santiago no le dice a la iglesia, si querés podés pedir con fe, si te parece podés activar un porcentaje de la fe. No, la palabra de Dios a mí me sorprende porque Santiago exhorta a la iglesia y que dice, pero pida con fe. No te está dando opción, te está diciendo pedí con fe, pedí con fe. Como dice el apóstol, no seas cabeza dura, pedí con fe. Y eso es algo que me llamó rotundamente la atención, porque cuántas cosas hay que no se cumplen en nuestras vidas personales, cuántas cosas hay que no se cumplen para nuestros seres queridos. Y muchas veces y hay una palabra que siempre va alineada cuando hablamos de pedir con fe o de cosas que son para nosotros en particular. Y que dice, la palabra de Dios dice que Dios pide todas las cosas que quieras pedir, pídela con fe. Pero que Dios es un Dios bueno de amor y que nos da las cosas conforme los tiempos Dios quiera que sean correctos para nuestras vidas porque Él nos ama. O sea, si hay cosas que todavía no llegaron a nuestras vidas es porque hay cosas que nos van a dañar en este tiempo. Si hay cosas que todavía no llegaron es porque todavía esas cosas todavía, aunque sean grandes, pequeñas o medianas, en la estatura en la que nosotros la pongamos o la determinemos, todavía no están preparadas para nuestras vidas. Pero hay algo que Dios demanda y es que pidamos con fe, no dudando, dice la palabra de Dios. Y la palabra dudando, ¿cuántos son los que dudan hoy en este tiempo? Y me puse a meditar sobre esta palabra. Y el hombre de doble ánimo es aquel que duda. Y yo me puse a investigar y a meditar sobre el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo voy a volver a repetir porque quiero que me entiendas, porque quiero que a partir de este día, un día donde Dios permitió que hoy lloviera, que muy pocos fueran los que salieran de su casa,
para que hoy pudieran estar escuchando la palabra de parte de Dios, para que hoy puedan estar meditando con la familia la palabra de Dios, porque Dios quiere hacer algo y nos quiere llevar siempre para un mejor plan, para un mejor propósito, para una mejor vida. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es de doble ánimo. ¿Cuántos conocen a una persona de doble ánimo que hoy dice, hoy estoy, mañana no estoy, hoy creo, mañana no creo, hoy veo la gloria de Dios, como se ha escuchado en estos tiempos, hoy veo la gloria de Dios, estoy viendo la bendición de Dios y pasaron 3 días y me encuentro tirado con la cabeza caigacha, no entendiendo por qué la bendición de hace 3 días era tan grande que no la podía sostener, que llamé a mi esposa, llamé a mis hijos porque era tan grande la bendición que hoy, en 3 días después, la bendición se perdió, no llegó, no estaba. Y tengo algo que decirte, es porque hay gente que no puede acaparar la bendición, porque Dios bendice y Dios, dice la palabra de Dios que Dios quiere lo mejor para nosotros y que todas las cosas, todo lo que fue creado para nosotros. O sea que todo lo que hay, todo lo que Dios creó en los cielos, porque no habla solamente de la tierra, habla de que todas las cosas que fueron creadas para nosotros. O sea, lo que hay en el cielo, las bendiciones que están retenidas en los cielos, son para mí, son para Yamila, son para Cristina, son para el apóstol, son para cada uno de los que estamos en el ministerio SEM y los que están fuera del ministerio SEM. Las bendiciones fueron creadas para nosotros, pero ¿cuál es el problema? Que esas bendiciones no quedan estables en nuestra casa. Es porque justamente la palabra estable no está en nuestras vidas. Somos personas inconstantes, personas de doble ánimo. Hoy abraza la fe, hoy está diciendo gloria a Dios, hoy me canté 40 alabanzas, hoy me canté los 35 adoraciones que se cantan en la iglesia y mañana estoy pensando de que por qué me suceden las cosas, por qué lo que está ocurriendo, por qué la situación, la que me rodea, por qué. ¿Sabes por qué? Porque ayer estabas alabando a Dios, glorificando a Dios, estabas exaltando a Dios, estabas poniendo a Dios en el máximo monumento en los cielos como el omnipotente, el omnisciente, el alfa y el omega, y hoy estás poniendo a un Dios como un Dios mentiroso. Como dicen muchos por ahí, se dijo y se tenía que decir. Pero es así, amada iglesia. Hoy estamos poniendo a Dios como el Dios creador de todas las cosas y mañana estamos poniendo como un Dios mentiroso. Es por eso que los que nos rodean muchas veces no quieren llegar a la iglesia, no están entendiendo la palabra de Dios y no pueden acaparar las bendiciones de Dios que Dios tiene para cada uno de los hogares. Y esto quiero hablarle a las cabezas de hogares, porque dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra de Dios que las bendiciones descienden por la barba de Aarón. O sea, le está hablando a los sacerdotes de las casas, a los sacerdotes de los hogares, que son los hombres. Y acá no hay machismo o feminismo, no, acá es la palabra de Dios. La bendición desciende por la barba de Aarón. Bendito Dios. Y es que el hombre, y estamos hablando del hombre, no del género hombre, es que es inconstante. El hombre y la mujer son inconstantes. ¿Y ahora por qué metemos a la mujer? Porque dice la palabra de Dios, es que son una sola carne. Es que Dios hizo una sola carne. O sea que en la casa, en la familia, tiene que haber un pensamiento, un sentir, una motivación. Y no estoy diciendo que te muevas por motivaciones, por sentimientos, no. Te estoy diciendo que te muevas por la motivación que Cristo te motivó. Dice la palabra de nosotros, dice que somos el ministerio SEM. La palabra SEM es Cristo en mí. O sea que si la palabra de Dios que me está revelando, que fue revelada a los apóstoles, Cristo en mí, está diciendo que yo tengo a Cristo, no puedo estar dudando. No puede mi esposa, que la palabra de Dios me lo dice, que somos uno, una sola carne, un mismo sentir, un solo pensamiento, no puede estar dudando. Y si hay una duda es porque Cristo no está en tu vida. Porque realmente no perteneces
al ministerio SEM. Pero qué duro. No, es que no estoy siendo duro porque quiero que entienda que la palabra de Dios, Cristo en mí, significa una sola cosa, es manifestar la gloria, la presencia, las bendiciones, todo el ser Cristo en mi vida. Todo lo que manifestó Cristo lo tengo que manifestar porque Cristo está en mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente de doble ánimo. Hoy abraza la fe, mañana está negando a Dios, está quejándose de Dios. Es un ser con dos mentes. ¿Por qué un ser con dos mentes? Porque hoy pienso que estoy siendo bendecido, que soy bendecido. Y mañana estoy viendo una frustración, o sea, estoy menguando en mi pensamiento. Por eso es hombre y mujer de dos mentes, porque estamos menguando en nuestra mente lo que Cristo es. Por eso es que te decía desde el principio, ponemos a Dios como un Dios alfa y omega, principio y fin, como el Todopoderoso, y mañana lo estamos poniendo como un Dios mentiroso, un Dios que no cumple, un Dios que no hace, un Dios que no cumple las promesas, un Dios que no manifiesta su reino. Y no, yo te puedo asegurar que Dios no es un Dios mentiroso, no es un Dios que mengua, no es un Dios falso, ni es un Dios de estatua, ni de yeso, ni de madera. Es un Dios que se glorifica y se exalta sobre aquellos que creen la palabra de Dios. Por eso que la palabra dice Cristo en mí. Los médicos, terapeutas, los denominan como ser inestables. Yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con un psicólogo, con un terapeuta, pero a esas clases de personas, ellos lo recetan, lo establecen como inestables. Porque hoy estoy dentro de la iglesia y mañana estoy en el mundo. Comparto las cosas del mundo, hoy y mañana estoy compartiendo las cosas de Dios. ¿Sabes qué? La palabra de Dios a mí me dice una sola cosa sobre esta situación. Que Dios ama a aquel que está encendido en fuego, pero rechaza al frío y vomita al tibio. O sea, lo que la palabra de Dios a mí me está diciendo, que Dios aborrece a aquel que está hoy en el mundo, mañana está en las cosas de Dios, que hoy piensa en las cosas del reino y mañana está dudando de las cosas del reino. Dios vomita esa clase de personas. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es lo más triste y lo más doloroso de todas esas cosas? De todo. Es que todo esto está dentro del pueblo de Dios. No estoy hablando del ministerio Zen, estoy hablando del pueblo de Dios, un pueblo que es dudoso, quejoso, que es avaro, que es mentiroso, porque si dice que Dios hoy está mintiendo, se convierte en un mentiroso, porque Dios no es Dios mentiroso, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo lo va a cumplir, lo que Dios estableció lo va a establecer. Y esto se ve que me hace acordar a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Samuel, que habla de que había un pueblo que había perdido su fe. Y el versículo 6 arranca Santiago escribiendo: se me perdió exactamente como decía, pero dice, pide con fe, pide con fe. Y esto me hacía acordar la palabra de Dios cuando habla de que en Samuel, cuando había un pueblo que estaba siendo confrontado, estaba siendo enfrentado con un gigante, había un pueblo que sabía cómo pararse, sabía de estrategia, sabía cómo planear un contraataque, sabía cómo enfrentarse a un guerrero, al enemigo, sabía cómo cargarse las armaduras, sabía cómo manejar la espada, sabía cómo manejar el escudo, sabía cómo manejar cada una de las partes que confrontaban a la armadura. Por eso que te estoy diciendo que lo más triste de todo esto es que los indecisos, los doble ánimos, la gente inestable se encuentra dentro del pueblo de Dios. Porque ¿sabes por qué te lo digo esto? Es porque anda a hablar con uno que no cree, con un inconverso, y él te dice, no quiero saber nada de las cosas de Dios. Tiene más convencimiento y sabe más lo que quiere el inconverso que el cristiano.
El cristiano está dudando cuando el inconverso dice todavía no quiero, no es mi tiempo. No quiero saber nada. Tiene más convencimiento, tiene más certeza el hombre, la mujer que está afuera, que el creyente que vive la palabra de Dios o cree que vive la palabra de Dios. Amada iglesia, es tiempo de dejar de quejarnos, es tiempo de dejar de ser doble ánimo, doble pensamiento, doblemente. ¿Sabes qué? Hubo un pueblo que se enfrentó a un gigante, pero dudó. Su fe fue como la fe de un cobarde. Qué dura palabra, la fe fue como la fe de un cobarde. ¿Sabes por qué te digo? En el mundo me he enfrentado a un montón de cosas, en un montón de oportunidades, en un montón de situaciones. Y jamás fui cobarde. Siempre me enfrenté. Que Dios me haya guardado es otra cosa. Hoy en la casa de Dios tengo mi fe más certera que nunca. He pasado y el apóstol sabe y puede decir las cosas que he pasado para poder estar hoy donde Dios, por misericordia y por gracia, porque nada de lo que Dios me dio me lo he merecido, me lo he ganado. Todo fue por gracia. La fe es por gracia porque es el fruto del Espíritu Santo de Dios. No es algo que merecí, no es algo que me gané, no es algo que hice algo para poder tener mi fe. No, es una gracia, es un fruto no merecido, pero que Dios nos dio. Es como los talentos. Tengo los talentos, ¿qué es lo que hago? Tengo que multiplicar mi fe, tengo que multiplicar mis dones, tengo que multiplicar la fe para cuando venga el gigante no sea como aquel pueblo cobarde que no podía cruzar uno la línea de la meta para decir, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar al pueblo de Dios? Pero hubo un pequeño que tenía la fe firme, que él no era inconstante, que no tenía doble ánimo. Apenas escuchó solamente sus primeras palabras, él declaró, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar al Dios viviente? Bendito Dios, este es el tiempo, año 2021 es el año donde se dijo, y lo creo, que es el año donde va a haber mucha confusión y donde muchos van a ser confundidos. Me escuché la palabra desde que fue soltada para este año 40, 50 veces por lo menos. Bendito Dios. Y cada una de las palabras desde el año 2018 que estoy en la iglesia, cada una de las palabras la creí, la viví, la puse por mi escudo. Fui por ella, peleé por la palabra. Y cada una de esas palabras fueron cumplidas en el ministerio, fueron cumplidas en mi vida. Hoy la palabra de Dios te habla de que muchos van a ser confundidos, muchos su fe. Por eso qué hermosa palabra, qué hermosa comparación que habla de que el viento sopla y las olas van por donde el viento sopla, ¿no, hermano? Tenemos que ser como la roca, estar plantados, aunque venga la ola, golpee, nos permanezcamos en la roca que es Cristo Jesús. Que no venga la tempestad y nos maree, que no venga la tempestad y nos lleve, que no venga la tempestad y nos corra del lugar. No, mi fe está puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, que fue la palabra soltada para el año 2018. Aún esa fe sigue intacta y va en aumento cada día, porque le creía la palabra de Dios. Hay una cosa que Dios tiene, y es que aborrece a aquellos que todavía siguen tibios. Bendito Dios. Había un pueblo que estaba saliendo de Egipto, y ya con esto ya termino, que estaba siendo liberado de 400 años de esclavitud. Estaba siendo liberado, estaba saliendo de Egipto, estaba saliendo a la tierra prometida. Por años, durante años soñaron con ser libres, soñaron con estar en la tierra de sus padres, en la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó? Era un pueblo que estaba saliendo de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Y lo habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el pueblo chillaba, el pueblo decía, porque no me sale la palabra exacta, decía, hubiésemos preferido morir en Egipto.
porque allá comíamos panes, comíamos peces, bebíamos. Hubiésemos preferido morir allá en Egipto. Un pueblo quejoso que se sigue quejando. ¿Sabe qué, hermano? En estos días, donde no me podía mover de mi cama, Dios me dio una revelación. Y hay gente dentro de este ministerio que está hablando mal de los siervos. Dios me dio una visión y lo escuché clara la conversación de cómo hablaban de los siervos. Los vi, sé quién son, pero oro por ellos para que Dios pueda hacer algo. Porque no están hablando del apóstol, no están hablando de mí, no están hablando de los pastores, no están hablando de los líderes, están hablando del mismo Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y oro en mi corazón para que ellos puedan ser transformados por el poder de Dios, porque todavía claudican en dos pensamientos. Hoy dicen gloria a Dios, mañana te están sacando el cuero. Bendito Dios, un pueblo que salió de Egipto, conoció la palabra de Dios, pero su corazón todavía sigue en Egipto. Su corazón sigue todavía en Egipto, sigue todavía en el pasado. Bendito Dios, es tiempo, hermano, es tiempo de permanecer en la palabra de Dios. Parece que 2018, 2019, 2020, 2021, 3 años pasaron de que la palabra de Dios fue soltada, puesto los ojos en Cristo Jesús. Y parece que el ministerio Zen todavía no entendió lo que fue soltado hace 13 años, hace 3 años atrás. Porque todavía siguen claudicando, todavía siguen hablando de los siervos. Y no vengo a hablarte como un predicador, vengo a hablarte como el profeta del ministerio. No estás hablando de los apóstoles, no estás hablando de los profetas, no estás hablando de los pastores, no estás hablando de los líderes, no estás hablando de tu hermano porque no hace falta tener un cargo, no estás hablando de tu hermano, estás hablando de Dios, del que Dios escogió, del que Dios llamó. Entonces, por lo tanto, estás hablando del mismo Dios que escogió a tu hermano, que me escogió a mí y que escogió al otro. Es tiempo de dejar de claudicar en dos tiempos, en dos mentes. Dejar de ser inconstante para que la palabra de Dios sea en mí. Cristo en mí, dice la palabra. ¿Cómo puedo dejar que la palabra Cristo en mí sea manifiesta en mí si todavía sigo estando en el mundo, si todavía mis pensamientos siguen estando en Egipto? Si todavía me acobardo con un gigante, dice la palabra de Dios, el principado, la potestad, los gobernantes, todas las huestes de maldad, el mismo diablo está debajo de mis pies, porque fue vencido por el Cristo que venció la muerte y resucitó el tercer día. ¿De quién puedo temer? No puedo temer del hechicero, del brujo, del umbanda, del quimbanda, del masón. No puedo temer de nadie y no temo de nadie. Porque el Cristo que venció todas las cosas de este mundo está en mi vida. Pero ¿sabes cuándo podés tener esta actitud, esta confianza? Cuando realmente Cristo vive en tu vida. Cuando podés cometer errores, pero sí, vas a cometer errores porque somos seres humanos. Te vas a equivocar, vas a tropezar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con aquel que todavía sigue menguando? Que el que tiene la confianza puesta en Cristo Jesús se va a levantar y va a seguir caminando para adelante. No va a ver lo que dejó en Egipto. No va a ver lo que dejó antes, hace un año atrás, en el año 2020. Lo que pasó hace una hora. No va a ver lo que pasó antes de que arrancara esta transmisión. Va a seguir para adelante. Todas las cosas, dijo Pablo, las tengo por basura. Todas las cosas. Todo lo bueno, todo lo malo, todas las cosas grandiosas que para nuestras vidas pueden ser grandes. Todo lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Quien me amó, quien me perdonó, quien me levantó, quien me restituyó. Bendito Dios. Todas las cosas las tengo por basura. Entonces, amada iglesia, querés crecer, busca a Dios. Dios te dio un año, 9 meses para ser exacto. 9 meses para que te metieras en las más cosas de Dios, para que buscaras su presencia, para que hallaras su rostro, para que en tu familia pueda haber una conversión, para que tus bienes, para que tu finanza, para que tu salud, para que todo
fuera transformado por el poder de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no entronamos a Cristo en nuestra casa todavía. ¿Por qué mis hijos todavía no se convierten a Dios? Porque están viendo mi testimonio, que sigo claudicando en las cosas de Dios. Bendito Dios. He estado con personas con coronavirus. Dios ha permitido que no me contagie. He estado con personas, me han apuntado en la cabeza en este año. Dios ha permitido salir ileso. Y no es porque yo haya estado haciendo las cosas que hacía antes. No. Dios ha permitido un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Mi confianza estuvo en Cristo. ¿Y sabe lo que pienso? Y este es mi pensamiento. Si hoy muero, muero con Cristo. Y si hoy sigo con Cristo. Porque ¿qué he de temer? Ni la muerte he de temer, porque ya está vencida, está abajo de mis pies. Bendito Dios. Iglesia, hay que dejar de perder el tiempo. Hay que dejar de perder en las vanas glorias nuestras. Es tiempo de dejar de perder el tiempo. Es tiempo de dejar de hablar de los siervos. Es tiempo de dejar de mirar lo que hace el otro. Es tiempo de mirar, poner los ojos puestos en Cristo Jesús. Porque no viene un año fácil, viene un año difícil. Viene un año difícil, parece que todo es color de rosa todavía. Cristo está a las puertas, las señales se están cumpliendo y todavía la iglesia sigue durmiendo. Todavía la iglesia sigue siendo como esas 5 vírgenes insensatas que no pueden entender de que Cristo viene, que Cristo te ama, que no te quiere dejar acá en la tierra para que sufra, te quiere dar vida eterna. Por eso Él murió, por ti, por mí, por toda la humanidad, porque Él nos ama. Yo quiero bendecirte con esto. Y aquellos que están firmes, aún sigan firmes y miren para adelante, porque así como dijo Pablo, todas las cosas que he obtenido las tengo por basura. Los milagros, los prodigios, las cosas grandiosas que uno hace como siervo de Dios, todas las tengo por basura. Todavía aún sigo querer caminando hacia adelante, porque todavía aún me siguen faltando cosas. Todavía Dios tiene que seguir haciendo cosas. Así que, amada iglesia, te bendigo con esta palabra. Y bendigo y que en esta tarde Dios puedas sostenerte en la roca que es Cristo Jesús. Te puedas parar, porque no es decisión de Dios. Dios puso la roca, es Cristo Jesús. Solamente te tenés que parar vos en la roca que es Cristo Jesús, para que cuando vengan los vientos, las mareas, te puedas mantener y puedas ser como la palmera.